Año 2002 enero, una joven de 25 años llamada Tatiana llegó de Minsk a Moscú. En uno de esos fríos días de invierno, se le acercó un joven y le preguntó cuál era la razón de su tristeza. Le propuso conocerse y luego, en un tono alegre, aparentemente para animarla, añadió: «Hoy es mi cumpleaños». Por lo visto, esa frase causó en la joven una impresión mágica. Y ya al poco tiempo, el hablador cumpleañero se instaló nada menos que en el departamento de Tatiana, en un edificio ubicado en la avenida Leningradsky. Sin embargo, esa visita no terminó en fiesta, sino con el robo a la confiada minchana y su muerte por estrangulamiento. Se robaron varios objetos de valor. El 18 de enero hallaron el cuerpo de la joven, atado y con marcas de estrangulamiento en el cuello. Año 2003 marzo. Svetlana, de 22 años, también llegó a Moscú, pero desde Omsk, para visitar a sus familiares. La joven practicaba danzas orientales y en general tenía muchos planes para su vida. Por ejemplo, soñaba con trabajar como peluquera. Pero entonces su prima Ira intervino en sus sueños y le propuso colaborar con un grupo de baile, presentándose en diferentes lugares. Llena de entusiasmo. A Svetlana le gustó la idea. Su amor por el nuevo oficio empezó a crecer poco a poco. Ganaba una cantidad decente de dinero, parte de la cual enviaba a sus padres. En lo personal todo marchaba muy bien. La chica empezó a salir con un joven acomodado y después de recibir la bendición de sus padres, incluso planeaban casarse. La vida le mostraba a Svetlana solo sus lados más brillantes, pero un día, en la calle, un automóvil se detuvo frente a ella y un desconocido le ofreció llevarla a casa. La futura novia aceptó, anulando así todas las esperanzas de una pronta boda. El conductor se desvió de la ruta prevista y fríamente se deshizo de la joven, abusó de ella y luego la estranguló con una bufanda. Días después, en un departamento de Moscú, la madre de Ekaterina, de 20 años, se preocupó al notar que su hija tardaba en el trabajo. El mal presentimiento estaba justificado. El cuerpo de la joven fue encontrado en una zona boscosa. Fue asesinada casi de la misma manera que las víctimas anteriores. Primero fue abusada y luego estrangulada. Abril de 2003. Caminar por Moscú es cada vez más peligroso. A los 3 cadáveres hallados previamente se añadió otro, localizado en un departamento rentado en el Boulevard Matrosa Selesniaka. Natalia, de 34 años, llegó de Novosibirsk y aparentemente tampoco resistió los encantos del misterioso Don Juan que recorre los callejones de Moscú buscando mujeres. Natalia fue estrangulada. Está claro que este es el método favorito de asesinato del maniático. A la investigación aún le quedaba trabajo por hacer. Aproximadamente en el mismo periodo, en el parque de la ciudad se hizo otro hallazgo espeluznante, el cuerpo de la esposa de un policía. Como se descubriría más tarde, entre ella y su esposo surgió una pelea durante un viaje en auto. La discusión fue tan intensa que la mujer, incapaz de soportarlo, tuvo que salir del auto y caminar por la carretera. ¿A dónde iba? Fue entonces cuando la atraparon. El maníaco se ganó la confianza de la mujer, quien buscaba comprensión y cumplió sus intenciones. Si la desafortunada hubiera atendido las súplicas de su esposo para volver, habría sobrevivido. Julio de 2003. Hallaron 2 cadáveres al mismo tiempo. Ambas víctimas tenían 28 años. Ambas fueron estranguladas, una con cuerda y otra con cinturón. Uno de los cuerpos fue hallado en el jardín botánico. Los crímenes ocurrieron el 1 y el 4 con solo 3 días de diferencia. El 21 de julio, Lidia, una moscovita alcohólica de 43 años, caminaba por una calle con botellas llenas tintineando en su bolsa. De pronto, una voz desconocida reprochó: ¿No crees que es mucho para ti sola? La mujer no era avara, así que con gusto invitó al hombre a su casa. Venga, vamos y nos tomamos una copita. Sin embargo, el invitado respondió de forma muy distinta a lo que Lidia esperaba. Él la atacó y cuando su hijo Antón llegó a casa, tenía 13 años y ante los ojos del niño apareció una escena aterradora. El criminal lo eliminó, deshaciéndose de un testigo innecesario. El cuerpo de Antón fue hallado colgado en la puerta. Pero antes de saber qué pasó después, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevas historias extrañas y aterradoras. Además, suscríbete al Telegram de Strash Naughty. El formato allá es distinto, con mucho contenido y una atmósfera única. Entrada prohibida para personas sensibles. Si no tienes miedo, el enlace está bajo el video. Pronto circularon terribles rumores sobre un maniático en la ciudad.
A pesar de esto, las autoridades no consideraron necesario dar la alarma, ya que según ellos, los crímenes no estaban relacionados entre sí. Además, por alguna razón desconocida, los ataques a mujeres se detuvieron. Al mismo tiempo, Vladimir Mirgorod, de 25 años, fue sentenciado por el tribunal Preobrachensky a 6 años de prisión por abuso y robo. La joven que fue víctima de las obscenidades de Mirgorod y su amigo no se quedó callada y denunció directamente a sus agresores ante la policía. En enero de 2005, Mirgorod fue condenado por el tribunal del distrito Preobrashensky a 6 años de prisión. No se le sospechaba de la serie de crímenes brutales con resultado letal, a pesar de que después de su arresto, estos cesaron en el norte y noroeste de Moscú. En julio de 2010, el maniático fue liberado. Durante una de sus visitas habituales al oficial de distrito, de pasada mencionó que en su historial había delitos más graves, específicamente quitarle la vida a alguien. Esta confesión alertó a la gente, quien comenzó a vigilar más a Mirgorod. Muy pronto se descubrió un hecho sorprendente. Sus huellas dactilares coincidían con las encontradas en las escenas de crímenes cometidos entre 2002 y 2004. Aquel que mantuvo a toda Moscú aterrorizada durante 2 años fue encontrado. No se sabe cuántas mujeres y jóvenes más habrían sufrido por este hombre, de no ser porque su imprudencia lo delató. Cabe señalar que en la mayoría de los casos, Mirgorodov lograba ocultar hábilmente las pistas y engañar a los policías, quienes de por sí no se caracterizaban por su gran iniciativa. Vladimir se alegró cuando lo oculto salió a la luz, pues deseaba ser desenmascarado y librarse de sus tormentos internos. La confirmación de su culpabilidad en los crímenes cometidos no tardó en llegar. Es cierto que solo confesó 8 episodios y los investigadores le recordaron otros tantos asesinatos. La implicación de Mirgorod en las atrocidades se logró demostrar gracias a la prueba de ácido desoxirribonucleico. Se descubrió que para quitarles la vida a las pobres chicas utilizaba diferentes objetos a la mano. El cinturón de una bata, la correa de una bolsa de mujer, una bufanda, un cable eléctrico. Ese era el variado repertorio de objetos que usaba. Después de la nueva detención y arresto, aparentemente del exconvicto, surgió la necesidad de estudiar su biografía. Vladimir Viktorovich Mirgorod nació en Moscú el 1 de noviembre de 1979. Vivía con su familia en el distrito de Timiriazevsky, cerca de la estación de metro Petrovsko-Razumovskaya. Su padre trabajaba como constructor y su madre era contadora. A diferencia de quienes creen que los maníacos provienen de familias problemáticas y padres humillantes, aquí la situación era totalmente distinta. Los padres rodearon a Boba de amor y cuidado, ya que él era el único hijo de la familia. Mientras estudiaba en la escuela, el futuro maníaco tenía éxito y siempre aspiraba a algo nuevo. Y después de terminar sus estudios, ingresó al Instituto de Acero y Aleaciones. Debía convertirse en ingeniero, pero nunca lo logró, porque ya en el segundo año abandonó los estudios y se dedicó a otro oficio: repartía cargas. El dinero que ganaba lo gastaba en regalos para las chicas, a quienes sabía conquistar magistralmente. Además, se supo que tenía una novia. Una fotografía de Mirgorod donde aparece con el torso desnudo y una mirada seductora y apasionada todavía adorna uno de los sitios de citas. Todo estaría bien, salvo por el terrible secreto que el protagonista de la foto ocultó durante 2 años. Todos los que rodeaban a Vladimir lo conocían como un chico educado, intelectualmente desarrollado, alegre y sociable. En resumen, era el alma de la fiesta y parte del grupo. Por supuesto, después de los impactantes detalles sobre el asesinato y de que a Mirgorod se le atribuyera merecidamente el estatus de maníaco, ninguno de sus conocidos podía creerlo. En una entrevista, Mirgorod, sonriendo, reveló la razón de sus crímenes. Quitaba vidas porque no veía razones para limitarse y porque nadie lo detenía. Sobre cómo contactaba a las víctimas declaró con despreocupación: me acercaba y las conocía, a veces ellas se acercaban, tomábamos unas copas. No había agresión, luego no era un apagón, más bien una niebla. A algunas de las víctimas ni siquiera las recordaba, porque todo sucedía principalmente en la oscuridad, por las noches. Según sus propias palabras, no sentía remordimientos, y su terapia de recuperación era un sueño tranquilo y prolongado. Al cometer sus crímenes, el miedo era lo último en la mente del maniático. Quitarle la vida a alguien, a sus ojos, era algo completamente común. Mirgorod explicó que esto no contradice la naturaleza humana de ninguna forma. Las personas se destruyen entre sí, literal o figuradamente, solo vean la televisión.
Solo se arrepintió parcialmente de sus crímenes, pero nunca pidió perdón a los familiares de las víctimas. Al estrangulador, como posteriormente empezaron a llamar a Mirgorod, lo declararon cuerdo y el 30 de enero de 2012 fue condenado a cadena perpetua. El primer lugar de reclusión del asesino fue la colonia Águila Negra en la región de Sverdlovsk y luego lo trasladaron a otra colonia con un nombre mucho más inocente, Copito de Nieve, en el territorio de Jabarovsk.